Hola. Estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso y en nuestra sección de pediatría hablaremos sobre gripe o influenza, complicaciones en los niños. Estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Jaime, él es pediatra neumólogo. Doctor, Buenos días. vamos de inmediato porque la gente está esperando este tema. ¿Cuál es la diferencia entre gripe e influenza? Bueno, literalmente es lo mismo. Lo que pasa es que las personas llaman gripe a todo lo que es moco y tos. Cuando la madre llega al consultorio y me dice, doctor, mi hijo tiene una gripe que no se le quita, lo último que yo pienso es que tiene gripe, porque hay otras cosas que causan tos y moco. Entonces, en un examen minucioso, en una historia clínica detallada, uno puede determinar sobre la base que ese niño tiene. Influenza como tal es una afección de las vías aéreas, tanto altas como bajas, o sea, nariz y pulmones. Hay otro término que se llama el resfriado común, que como su nombre dice es común, y ese es el que más afecta a los niños, ¿no? La diferencia es que el resfriado común afecta básicamente las vías aéreas altas. El niño puede tener tos leve, moco leve, si acaso fiebre, pero es leve, y dolor de cabeza en algunos casos. Pudiese tener dolor de garganta, pero no es común. Entonces, ahí se queda. El resfriado común puede darte de 8 hasta 10 veces al año en niños por debajo de 5 años y ser normal. ¿Por qué? Porque el niño por debajo de 5 años todavía no tiene el sistema inmune desarrollado, apto como tiene un adulto, y por lo tanto es más susceptible a ser afectado. Las vacunas también, todavía el niño no tiene el esquema en sí completo, además que el niño a esa edad, a veces más de más edad, también no guarda las medidas, o sea, él tose y no se tapa la boca, estornuda y no se tapa la boca, comparten el chupete, comparten la comida, agua, etc. Entonces es fácil que se infecten. Y por eso, hasta ahí está bien, ¿no? Cuando la afección baja a los pulmones, o sea, que hay ya ruidos pulmonares, que hay ya una tos más persistente, una fiebre más persistente, más alta, un dolor corporal, eso que le llaman el rompehueso, ¿no? Que el niño luce tóxico, luce enfermo, gravemente, o sea, enfermo como tal, ya entonces eso es influenza. Y ahí hay 4 tipos, la A, la B, la C y la D, y básicamente la A y la B son las que se tornan pandémicas. Ya ustedes con todo esto que hemos pasado en casi 2 años, ya han leído mucho sobre afección de vías aéreas altas o bajas, y la influenza, ya saben que hubo una pandemia en el año de 1920 que mató varios millones, la pandemia de influenza española o gripe española, y cada cierto tiempo se torna pandémica, pero todos los años tenemos un brote. Todos los años. Todos los años. Hay otra cosa que tenemos que también tener pendiente. Como los niños tuvieron un año, más de un año, que no se expusieron, que no hubo exposición, ya era de esperarse que para este otoño, llámese septiembre, octubre, hubiese un brote, pero un brote que se conjugaría influenza, el sincitial respiratorio y el COVID que iba a seguir. El sincitial respiratorio es otro virus que causa una patología de vías aéreas altas y bajas, pero la diferencia con este es que produce lo que se llama bronquiolitis, que es una afectación de las vías aéreas pequeñas. El virus como tal, o todos los virus generalmente que afectan la vía aérea, producen una denudación, o sea, una destrucción de la capa celular o de la mucosa
de esa vía aérea. El virus llena con este detritus, hay un infiltrado linfocitario también, mucho moco, y esto produce en un niño con una vía aérea pequeña más sintomatología de dificultad respiratoria. La diferencia básicamente que es la bronquiolitis puede ser causada por influenza, el rinovirus, pero el sincitial respiratorio es el que más la produce y produce sibilancias o dificultad respiratoria, que con influenza no se da normalmente, salvo que el niño tenga alguna condición asociada. Doctor, ¿por qué llega un momento que se requiere hospitalización con el niño con influenza? Bueno, la influenza, como dije, es un virus, y como tal los virus son autolimitados, o sea, los virus resuelven en un periodo de una semana, de 10 días, solamente aquellos niños que se complican, o sea, que producen una neumonía por un virus, que tienen una patología asociada, o son niños con una cardiopatía congénita o neumópata crónica, o sea, que tienen una patología en el pulmón, nacieron con ellas. Los prematuritos, los que nacen por debajo de la edad gestacional de 37 semanas, o los niños por debajo de 3 meses de edad que padecen la patología, o aquellos niños con una inmunosupresión adquirida o ¿Podemos agregar innata. ahí a los niños alérgicos? Claro que sí, los alérgicos también, porque se suma el proceso inflamatorio que da de por sí la interacción con el virus, allá la hiperactividad bronquial que tiene este paciente por su condición innata genética, ¿no? Entonces sí, claro que sí, se puede hacer, pero mucho ojo, muchas veces se conjugan los síntomas entre un paciente asmático, un paciente sibilante inducido por virus, o un paciente que tenga un asma inducida por virus, con una bronquiolitis o con una influenza, más bien con una bronquiolitis por las sibilancias. La historia clínica, el examen físico, te va a determinar cuando estamos frente a una cosa o frente a otra. Lo que pasa es que el diagnóstico no se hace tan temprano, el paciente con asma no se hace tan temprano, y la historia clínica y el examen periódico es que te va a decir si ese paciente es asmático o no lo es. Porque el 50% de los niños por debajo de 5 años va a tener un episodio al menos de sibilancia, y esto no va a decir que sean asmáticos, puede ser por un virus. En relación a la influenza, generalmente no produce sibilancias como tal, generalmente, salvo que el paciente ya tenga una condición de base, como ya habíamos dicho, pero sí produce un cuadro de que el niño luce agudamente enfermo. El niño te dice: me duele el cuerpecito, Le duele la cabeza, las fiebres son altas, no es como el resfriado común, que es leve y es algo más pasajero. Ahora bien, hay una condición, y es cuando la madre te dice: tiene una gripe que no se le quita. Cuando tú tienes, como ya te dije, una afectación por el virus produce un proceso destructivo inflamatorio en la zona, que es los bronquios, o sea, las vías aéreas. Cuando esa zona denudada, desprotegida, se expone a una sustancia irritante como el cigarrillo, el humo del cigarrillo, como cuando queman basura, o el famoso mentol, bronquina y alcanfor, muy usado y recomendado por nuestras abuelas y madres y tías, entonces se produce un proceso inflamatorio repetitivo, un círculo que no se sale, y el paciente produce, para defenderse, moco, y ese moco en exceso actúa como un cuerpo extraño. ¿Y cómo lo saca el cuerpo? Con tos, estornudo o vómitos, cuando es mucho moco, que el niño, ojo, el niño por debajo de cierta edad no maneja las secreciones y hay que sacárselas literalmente con aseo nasal y con peritas. Entonces,
Cuando es mucho moco, vomita, libera y se mejora. Doctor, el caso de influenza en niños puede llegar a casos de muerte. Claro, claro que sí. Cuando se complica el caso con una neumonía, hay neumonías importantes que pueden causar consolidaciones, algunas alteraciones intersticiales, y ese niño caer en un fallo respiratorio, tener una comorbilidad concomitante, como dije, un paciente con una insuficiencia cardíaca de base que haya nacido con esto, o muy prematuro. El prematuro, como su nombre dice, no está todavía totalmente apto para una vida extrauterina. Ya con tanta tecnología, con tanto cuidado, con tanta aprendizaje de la ciencia misma, podemos llevar niños de 32, de 28 semanas, de 26 semanas y llevarlo a un término en que pueda ya ser apto y ser viable y no tener unas secuelas neurológicas, oftalmológicas, ópticas que cursa cuando un niño nace de forma prematura. Pero sí, pudiese haber muertes por influenza. Claro. ¿Por qué? Y esto es un mensaje que usted tiene que darle a los padres. ¿Por qué debemos vacunar a nuestros hijos de la influenza? Fíjate, Nancira, no solamente de la influenza, de todas las vacunas. Sí, como es el caso, como es el tema, ¿por qué debo anualmente poner esta vacuna de la influenza? El virus como tal muta, o sea, cambia su composición genética, es un virus RNA y tiende a haber diferentes formas del mismo de un año a otro. Por eso se producen vacunas específicas para ese tipo de virus que circula en ese periodo. Entonces, por eso debe de ser una vacunación, por lo menos hasta los 6 años, a todos los niños, aunque no tengan ninguna comorbilidad, ninguna patología asociada. A los niños con enfermedades como la que ya dije, debería ser todos los años siempre. O sea, vacunarlo todos los años. Por eso, la vacunación es un acto de amor y posiblemente después de la lactancia materna, el mayor acto de amor que una madre y un padre puede darle a su hijo. Entonces va mutando el virus. ¿Esto es mito o realidad? Cuando pongo la vacuna de la gripe, como le decimos comúnmente, ¿por qué siento más gripe? Fíjate. ¿Mito o realidad? Sí, en algunos pacientes se puede cursar con sintomatología subjetiva de un proceso así viral, porque lo que estamos es inoculando una sustancia para que el organismo cree anticuerpos frente a esa patología, frente a esa enfermedad. En el proceso de crearla puede cursar con el dolor, la fiebre, el malestar, y puede hacer, pero no en todos los pacientes causa esto. Esto va a depender de la genética de cada persona. Acuérdate que estamos inyectando sustancias extrañas y el cuerpo reacciona frente a esas sustancias. Esa es la base de la alergia. O sea, el cuerpo se defiende tanto que en ocasiones te mata cuando tú eres alérgico a algo, ¿no? Entonces, puede pasar, claro. Pero eso no quiere decir que no se vacunen por eso. Claro que no. Claro que no. Okay. Doctor, consejo para las madres cuando su hijo está cursando por una gripe. ¿Qué debemos de hacer y cuándo llevar a nuestros hijos a un pediatra cuando vemos que está cursando con una gripe? Bueno, lo más importante es ustedes saber que es un proceso autolimitado, que generalmente hay que manejar los síntomas, la fiebre, el moco en exceso con los ácidos nasales o medicamentos mucolíticos, evitar exposiciones a sustancias
irritantes, como ya dije, y comunicarse con su médico de que está pasando esto, de que el médico sepa lo que está pasando al paciente. Si la fiebre persiste más de 48 horas, si el niño empieza con jadeos, o sea, dificultad para respirar, entonces hay que llevarlo. ¿Por qué? Puede ser influenza, pero puede ser dengue. Entonces, ese es el problema, que como dije, había muchos síntomas que se cruzan y pueden simular, incluso así lo dice la definición, que el dengue al principio puede simular un cuadro de resfriado común. Entonces hay que tener pendiente también esto, ¿no? Si el niño empieza con malestar general que luce tóxico, tiene vómitos, porque muchas veces esta tos persistente produce vómitos y entonces se descompensa y también hay que llevarlo al médico. Claro, y mantenerlo hidratado 100%. Bueno, eso es lógico, claro que sí, hay que darle su hidratación, aunque esté normal, porque la misma fiebre de por sí aumenta las pérdidas de agua y el niño por su malestar tampoco quiere ingerir ni comer nada, o sea, hay que prácticamente obligarlo, ¿no? Pero, claro. Hay que mantenerlo hidratado. Vamos a tomar en estos minutos que nos quedan por lo menos 3 preguntas, así que usted haga sus preguntas ahora llamándonos al teléfono de cabina al 809-683-8790 y 91. Tenemos una pregunta por WhatsApp, doctor, y es la siguiente, sí. Vamos a ser breve. ¿Qué consecuencias le puede causar a un niño que se congestiona si le da influenza? Bueno, se congestiona, yo supongo que lo que quiere decir que es asmático. Muchas veces nosotros aquí el paciente te dice, él no es asmático, pero se congestiona. Lo que pasa es que estamos hablando sobre un proceso inflamatorio crónico, como es el asma, y frente a la afección del virus, tú tienes también una inflamación de esas vías aéreas por la misma proceso que da, ¿no? Entonces se suma la inflamación y va a tener más sintomatología. Claro está, si ese niño acude a su médico de forma rutinaria, si está controlado en su patología de base, no tiene por qué complicarse con una influenza. Ok, vamos a tomar una llamada. Buenas, su pregunta, madre paso a paso. Buenas, sí, su pregunta. Es para hacerle una pregunta al doctor, porque siempre lo que él dice, que no cosa que poner Livaporub no están solucionados. Entonces yo quiero saber por qué no se pueden poner estas cosas cuando no está solucionado. Bueno, excelente pregunta, porque realmente es lo que le explico a todos. El Livaporub tiene una sustancia que se llama catmodulina, y eso se usa así realmente, sobre todo en los pacientes de edad, para los dolores. Tiene ciertos efectos sobre las artritis, cierto efecto en algunos tipos de dolores, pero es irritante a la vía aérea. O sea, cuando usted inhala algo que le produce irritación, la irritación desencadena aumento de moco y por lo tanto tos. Y si tenemos un paciente con una hiperactividad bronquial, o sea, una vía aérea que responde de forma exagerada frente al irritante, produce más moco y produce más tos. Entonces, por eso es que no se debe usar en ningún niño, aunque no tenga ninguna patología de base. ¿Por qué? Porque el niño también tiene otra condición de las vías aéreas que lo hace claudicar en relación al adulto, y son una vía aérea más pequeña. Al ser más pequeña, la resistencia de esa vía aérea es mayor. Esto es puramente físico, ¿no? Por eso no se debe usar, debemos ser más cautos con los niños. Nosotros tenemos que hacer un tema de eso. Claro. Pero solamente del famoso mentol y el alcanfor. Y la bronquina, acuérdate, esa es dominicana. La bronquina, le pusieron así. Pero es mentol. Sí, no, y hay que agregar el famoso berrón. El berrón ya no se usa tanto y básicamente era para bajar la fiebre. Sí, lo usan. Lo usan, pero no tanto. Que vamos a hacer un programa de esos 3 elementos. De acuerdo.
Doctor, llegamos al final del programa. Dios mío, pero Bueno. muy bueno. Recuerden que este tema usted lo va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, Madre Paso a Paso. Así que lo invitamos a que vaya a YouTube, busque Madre Paso a Paso, se suscriba y le dé a la campanita. Doctor, las llamadas piden que a usted tiene que volver por aquí. porque Le agradezco la mucho. gripe sigue. Le agradezco mucho que me invitaran. Estamos a su orden, de tus oyentes también. Y Día que cuando tú quieras, consulta y dónde consulta. en el Centro Médico Dominicano, en las tardes, en el SECAM, en las mañanas. El SECAM es un centro que está en la zona oriental, en la Bonaire, en el Sánchez Osama, a sus órdenes. Ahí está, y en el Centro Médico Dominicano, en la Torre Pereira. La Torre Predica, exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Sigan la cuenta del doctor como @Dr. Jorge Ellaime. Sigan su cuenta de Instagram como @Dr. Jorge Ellaime. A ustedes muchísimas gracias. Nos encontramos mañana con Dios delante. Recuerde, a las 11 aquí en Madre Paso a Paso. Gracias. ¿Será ahí?